Buenas tardes a todos. En esta ocasión les voy a explicar el tema estructura armónica de la frase. Se trata de aprender a analizar cómo está construida una frase musical. Dentro de este tema encontramos 4 subtemas que son la frase, las cadencias, sucesión armónica versus progresión armónica y formas de organizar una frase musical. Vamos a empezar con el tema de frase. La definición de frase es un elemento constitutivo de la música que tiene un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. El final se llama cadencia. He escogido 2 ejemplos, uno de Green Day y uno de una tocata de Bach, para que escuchemos ejemplos de frases en distintos lenguajes musicales. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Estos 2 fragmentos musicales que acabamos de escuchar representan frases musicales. En ambas podemos observar el inicio, el desarrollo y el clímax, y el final, que recordemos que se llama cadencia. Las cadencias son los finales de las frases y hay varios tipos. Tenemos por un lado las cadencias y por el otro lado las semicadencias. Son más conclusivas las cadencias que las semicadencias. Dentro de las cadencias está la cadencia auténtica, que es cuando una frase termina pasando del acorde de dominante al acorde de tónica, quinto a primero. También está la cadencia plagal, que es cuando una frase musical termina pasando del acorde del cuarto al primero, subdominante a tónica. Y por el otro lado están las semicadencias, como ya les había dicho, son menos conclusivas porque la frase no termina en la tónica, sino en un acorde diferente. Semicadencia auténtica termina la frase en la dominante, en el quinto grado. La semicadencia plagal es cuando la frase termina en el cuarto grado. También está la cadencia rota, que es cuando la dominante, en vez de resolver a la tónica, resuelve a un acorde diferente. La más frecuente es la cadencia rota, que pasa del quinto al sexto, aunque no es la única, ya veremos más adelante. Por último, tenemos la cadencia frigia, que hay 2 especies. La primera especie es primero, tercero, cuarto, quinto, en la tonalidad menor. O la segunda especie, primero, séptimo, cuarto, 6, quinto. Esta sería la lista de cadencias, posibles finales para una frase. Vamos a ejemplificar cada una de estas cadencias. Para la cadencia auténtica he escogido una canción de una banda de rock que se llama Queen. La canción se llama Somebody to Love. La primera frase termina con una cadencia auténtica. Vamos a escuchar. Vamos a pasar ahora a la cadencia plagal. Para la cadencia plagal escogí un ejemplo de Händel de un oratorio que se llama El Mesías. Un oratorio es una composición musical similar a la ópera, una representación teatral con música, pero a diferencia de la ópera, el oratorio se centra en algún episodio religioso, algún episodio de la Biblia. Y he escogido el Aleluya, que es un coro. Vamos a escuchar. Pasemos ahora a la semicadencia auténtica. He escogido
una canción de Joe Arroyo que se llama Rebelión. Vamos a escuchar. A mirar una semicadencia plagal. Este es un coral de Bach que se llama Aus meines Herzensgründe, que quiere decir desde lo profundo de mi corazón. Es una pieza religiosa que se interpretaba en la iglesia protestante. Entonces ellos tenían una especie de misal, digamos, con muchos cantos propios de su tradición protestante, y Bach se dedicó a armonizarlos a 4 voces. Entonces aquí está el ejemplo. Escuchemos cómo la frase que está aquí encerrada en rojo termina en el 4º grado, que es una semicadencia plagal. Vamos a pasar ahora a la cadencia rota. Acerca de la cadencia rota, tenemos que recordar que hay 3 tipos, no solamente el quinto al sexto, que es el más frecuente, también se puede hacer cadencia rota quinto a cuarto 6. Pensemos en la tonalidad de do mayor. Si estoy en do mayor, el bajo del cuarto 6 sería un la, y el la es la misma nota fundamental del acorde del sexto. El acorde del sexto sería la do mi, y en cambio el acorde del cuarto 6 sería la do fa. Son casi que iguales, la única diferencia es una nota, la do mi, la do fa. Se puede utilizar cuarto 6 como reemplazo del sexto para la cadencia rota. Otra posibilidad es quinto a tercero. En el ejemplo, que es un ejemplo de los Beatles, ocurre este caso. La canción que escogí se llama I Wanna Hold Your Hand. Esta canción pues tiene un coro que normalmente termina con cadencia auténtica. Vamos a escuchar. Pero después de varias repeticiones del coro, la última vez que suena el coro hay cadencia rota. Una cadencia rota que va a pasar de quinto a tercero. Ya después sí va a pasar a la cadencia auténtica. Para representar la cadencia frigia, he escogido un ejemplo de Ray Charles, una canción que se llama Hit the Road, que quiere decir para la calle. Una mujer está echando al marido a la calle. Esta frase se construye totalmente basándose en la cadencia frigia o el giro frigio. Escuchemos. Un aspecto más que tenemos que revisar, que es la llamada cadencia completa. La cadencia completa es cuando se utilizan las 3 funciones tonales, que son subdominante, dominante y tónica, con cualquiera de los acordes que representan a estas funciones. Los acordes principales serían cuarto, quinto, primero, pero pues como se da en el jazz, se puede presentar la subdominante con un acorde del segundo. Segundo, quinto, 7, primero, podría ser un reemplazo para estas mismas funciones tonales. Entonces, cuando están presentes las 3, se llama cadencia completa. No todos los finales de frase son en los acordes que mencionamos, que eran los acordes de primero, de cuarto y de quinto. También pueden ser en los acordes que sirven para reemplazar a estos, siempre y cuando tengan la misma función tonal. Hay unas cadencias relacionadas a la cadencia auténtica. Por ejemplo, si yo finalizara la frase pasando del séptimo disminuido 7 al primero, como el séptimo es un acorde que tiene función de dominante y sirve para reemplazar al quinto, esta sería una cadencia relacionada a la cadencia auténtica.
Ocurre lo mismo con el tercero. El tercero es un acorde que también puede reemplazar al quinto. Entonces, si la frase acabara tercero a primero, sería una cadencia relacionada a la cadencia auténtica. También se pueden encontrar cadencias relacionadas a la cadencia plagal. El caso de que la frase terminara sexto a primero o segundo a primero. Tanto el sexto como el segundo tienen función de subdominante y por eso pueden reemplazar al cuarto grado. Se pueden encontrar semicadencias relacionadas a las semicadencias auténticas, por ejemplo. Si la frase acabara en un acorde de dominante, no necesariamente el quinto, sino por ejemplo el séptimo o el tercero. También hay semicadencias relacionadas a la semicadencia plagal. Si la frase termina en sexto o termina en segundo, este sería el caso. Hay otro aspecto importante para resaltar acerca de la cadencia auténtica. La cadencia auténtica puede ser cadencia auténtica perfecta o cadencia auténtica imperfecta. La cadencia auténtica perfecta es la más conclusiva de todas. Por eso le puse una coronita, para que nos acordemos de que es la más conclusiva. Es mejor utilizar esto al final de la obra o al final de una parte de la obra por su característica conclusiva. Pero si lo que deseamos es que todavía haya continuidad en la música, pues utilizamos cualquiera de las otras que son menos conclusivas. Vamos a enumerar aquí cuáles son las condiciones que debe tener una cadencia para que sea auténtica perfecta. Primero que todo, los dos acordes del quinto y el primero deben estar en estado fundamental. ¿Por qué? Porque así conseguimos la mayor distancia posible que puede recorrer el bajo pasando de un acorde al otro. Si en cambio el acorde estuviera invertido, el intervalo que haría el bajo es más pequeño, ya no sería tan conclusivo. Entre más distante sea el salto que hace el bajo al pasar de un acorde al otro, mucha más fuerza armónica vamos a tener. Para esto es importante recordar las relaciones que pueden existir entre las fundamentales de los acordes. Hay tres tipos de relaciones que existen entre las fundamentales de los acordes y son la relación de segunda, la relación de tercera y la relación de cuarta y quinta. Todos los encadenamientos de acordes se enmarcan dentro de alguna de estas relaciones. Por ejemplo, la relación de segunda. Cuando yo enlazo el acorde de Do mayor con el acorde de Re, que están a distancia de segunda, es cuando se produce este tipo de relación. Pero también ocurre entre acordes que están separados por una séptima, como por ejemplo el acorde del primero y del séptimo grados. A pesar de que el intervalo aparentemente es de séptima, a la hora de hacer conducciones a cuatro voces se escogerá el complementario, que es segunda. Entonces, en realidad, entre un acorde y otro que están separados por séptima, solo podríamos pensar en relación de segunda. Nunca vamos a poner a saltar al bajo un intervalo de séptima porque es muy difícil de cantar. Son progresiones suaves, poco conclusivas. Por el otro lado, en la relación de tercera, se incluyen los acordes que se separan por un intervalo de tercera o por un intervalo de sexta. Es el caso de Do mayor y Mi menor o Do mayor y La menor. En ambos casos, los acordes tienen dos notas en común. Entonces, estos acordes, aunque se separen por una tercera o por una sexta, se habla de que tienen relación de tercera, sus fundamentales. Y por último tenemos la relación de cuarta y quinta, que sería lo que ocurre entre el acorde de Do mayor y Fa mayor, o entre el acorde de Do mayor y Sol mayor. Y como nos podemos dar cuenta, esta es la relación que tendría el intervalo más grande para el bajo, la cuarta o la quinta. Si es ascendente, pues es el uno, y si es descendente, el otro. ¿Sí? Pero entonces la mayor distancia posible que puede recorrer un bajo viene siendo esta. Por eso es que los acordes quinto primero son los más conclusivos posibles. Por un lado, porque tienen la relación de cuarta y quinta entre sus fundamentales, y por el otro lado, porque el acorde del quinto tiene sensible, en cambio el acorde del cuarto no. Entonces, por eso este es más conclusivo que el otro. Y por eso es que si los dos acordes están en fundamental, se hace más fuerte la progresión. Bueno, la segunda condición de la cadencia auténtica perfecta es que el segundo acorde, es decir, la tónica, esté en el tiempo fuerte del compás.
Cuando yo pongo un acorde en esta, digamos, posición rítmica, lo destaco. En cambio, si lo pongo en los tiempos débiles, lo que hago es como disimularlo un poco, ¿no? No queda tan conclusivo. Entonces, es por esta razón que la tónica tiene que estar en el tiempo fuerte del compás. No pasa lo mismo con la dominante. La dominante puede estar en tiempo fuerte o débil en el anterior, pero la tónica sí tiene que estar en el tiempo fuerte. Y por último, la última condición de la cadencia auténtica perfecta es que el segundo acorde, es decir, la tónica, tiene que tener posición melódica de fundamental. O sea, la soprano, la nota más aguda, debe estar con la fundamental del acorde. Si se cumplen las tres condiciones aquí mencionadas, tenemos la cadencia auténtica perfecta, es decir, la cadencia más conclusiva posible. Y cadencia auténtica imperfecta, en cambio, tendremos si falta alguna de esas condiciones que acabamos de enumerar. Bueno, entonces, importante hacer la distinción, ¿no? Tenemos dos tipos de cadencia auténtica, perfecta o imperfecta. Perfecta es la más conclusiva, la mejor opción para finales. Y la imperfecta, bueno, pues sirve si yo quiero darle continuidad a la música. Bueno, entonces aquí voy a ejemplificar la cadencia auténtica perfecta. Esto es un fragmento de un minuet que se encuentra en una ópera que se llama Don Giovanni de Mozart. En español viene siendo Don Juan. La historia se trata del seductor que se burla de las mujeres y al final paga todos sus pecados. Bueno, entonces vamos a escuchar el ejemplo y nos vamos a fijar en el final de la frase, en el paso de dominante a tónica, que se cumplen las tres condiciones que estábamos mencionando para la cadencia auténtica perfecta, que son los dos acordes en fundamental. El acorde La7 tiene su fundamental en el bajo, La, y el acorde Re mayor tiene su fundamental en el bajo, aquí. El acorde de la tónica está en el tiempo fuerte del compás, ¿cierto? Estoy en 3/4, está en el primer tiempo. Y por último, la posición melódica de la tónica es de fundamental. Entonces aquí tengo el ejemplo de cadencia auténtica perfecta. Observemos que empieza en sol, pero modula a re mayor. Bueno, escuchar. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el encadenamiento de acordes. Aquí tenemos que comparar dos conceptos, sucesión armónica o progresión armónica. Dentro de la sucesión armónica, lo que tenemos que comprender es que es un encadenamiento de acordes que empieza y termina con el mismo acorde. Y en cambio, progresión armónica es un encadenamiento de acordes que empieza y termina con diferente acorde. Vamos a mirar ejemplos. Dentro de lo que ya hemos estudiado en armonía, tenemos como sucesiones armónicas al acorde de paso, porque empiezo con el primero y termino con el primero 6, no importa que esté en inversión. Escuchemos. Un ejemplo de una bordadura, primero, quinto, 6, 5, primero. Empiezo y termino con el mismo acorde. Un ejemplo de otro enlace de acordes, empezando y terminando con el primer grado. De progresiones armónicas, entonces tenemos aquí un ejemplo de giro frigio. Empieza con la tónica y termina con la dominante. Un ejemplo de una dominante secundaria. Está la tónica, luego el séptimo disminuido 6/5 del sexto y la progresión termina con sexto. Un encadenamiento de acordes donde empiezo con el primero y termino con el cuarto. Vamos a pasar a la última parte, al último tema de esta explicación, que es la construcción de frases. Formas de construir una frase musical. Aquí enumeré 4 maneras diferentes, no serán las únicas 4 maneras, pero son una guía para aprender a construir frases. Entonces tenemos en primer lugar, utilizar una sucesión armónica más una cadencia.
En segundo lugar, utilizar una progresión armónica más una cadencia, o simplemente un acorde más una cadencia, o simplemente utilizar una cadencia completa como, digamos, en manera de construir la frase, ¿sí? Entonces, vamos a ejemplificar cada una de estas maneras de hacer frases. Empezamos con sucesión armónica más cadencia. Escogí un ejemplo de Bach, un minuet en sol mayor. Empieza con el primer grado, viene una serie de acordes, ¿cierto? Observemos que más o menos cada compás está cambiando de acorde. Pasa por el séptimo, primero 6, cuarto, primero 6, quinto 4, 3, primero, quinto, primero 6, y la cadencia es una semicadencia auténtica. Escogeríamos los dos últimos acordes como cadencia, ¿cierto? Entonces todo lo que está antes es lo que tenemos que analizar para ver si es sucesión o progresión. Entonces aquí observamos que el primero y el último acorde del encadenamiento anterior a la cadencia son el mismo, son la tónica. Entonces esto es lo que se conoce como sucesión armónica, más cadencia. Escuchemos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que es una progresión armónica más una cadencia. Escogí un ejemplo de Dido y Eneas del compositor Henry Purcell. Entonces está en la tonalidad de do menor, empieza con el acorde de do menor y es como si hiciera una breve modulación a la tonalidad del cuarto grado. El cuarto grado es fa menor, ¿cierto? Entonces, dentro de esa tonalidad de fa menor nos presenta la dominante, la tónica, fa menor. El quinto 4-3 otra vez, que sería un acorde de do 7 y termina con la tónica en primera inversión, un fa menor en primera inversión. Bueno, pero eso es una modulación pasajera porque enseguida vuelve a la tonalidad de do menor y está terminando con el acorde del quinto grado. Recordemos que cuando una frase termina con el acorde del quinto, eso se llama semicadencia auténtica. Entonces acá tengo el ejemplo de la progresión armónica, que sería avanzar de primero a cuarto y termina con la cadencia, que en este caso sería semicadencia auténtica. Escuchemos. Listo, bueno, entonces pasemos al siguiente ejemplo, que es una frase construida con un solo acorde más una cadencia. Entonces el ejemplo es el brindis de la Traviata, ¿no? De Verdi. Entonces mira que toda la armonía todo el tiempo es si bemol, si bemol, si bemol, si bemol, y al final de la frase tenemos los dos acordes dominante, tónica, ¿sí? El quinto 7 y la tónica, que para la tonalidad de si bemol serían fa 7 y si bemol. Una cadencia auténtica perfecta es lo que está finalizando. Bueno, entonces este es muy económico en cuanto al uso de acordes, ¿no? Solo un acorde más una cadencia. Escuchemos cómo suena. Para finalizar ya los ejemplos, vamos a mirar cuando una cadencia completa se utiliza como equivalente a los acordes que construyen la frase. Entonces, para este caso, he escogido un ejemplo de Beethoven, es una sonata, que utiliza la cadencia completa. Mira, aquí está el segundo, que vendría a representar la subdominante. Aquí está el acorde quinto 7, que es la dominante, y la tónica al final. Entonces tengo las tres funciones tonales, subdominante, dominante y tónica. Claro, aquí en el medio hay una dominante secundaria, ¿cierto? Está el séptimo disminuido 7 del quinto. Y está también el acorde cadencial. Ambos representarían dominante, función de dominante. Entonces, en resumidas cuentas, tengo subdominante, dominante estos tres acordes y tónica. Vamos a escuchar.
termina con una cadencia auténtica perfecta, es muy conclusivo, se entiende que ese es el final de la frase. Hemos terminado esta sección del tema. Vamos a pasar a resumir todo lo que fue la explicación que les hice hasta el momento. ¿Qué debemos recordar después de todo? Bueno, entonces el tema es la frase. Recordar que una frase es un elemento constitutivo de la música que tiene inicio, desarrollo, clímax y final. El final de la frase se llama cadencia. Claro, esto es estudiando a la frase desde el punto de vista de la armonía. Cadencias son los finales de las frases, concepto de sucesión armónica versus progresión armónica y finalmente maneras de construir una frase. Entonces dentro de las cadencias está la cadencia auténtica perfecta e imperfecta, que es cuando la frase termina pasando de dominante a tónica. La cadencia plagal, que es cuando la frase termina pasando de subdominante a tónica. La semicadencia auténtica, que es cuando la frase termina en dominante, la semicadencia plagal, cuando la frase termina en subdominante, la cadencia rota, que es cuando la dominante no pasa a tónica sino a otro acorde, como el sexto, el cuarto seis o el tercero, y la cadencia frigia, que puede ser primero, tercero, cuarto, quinto, o primero, séptimo, cuarto, seis, quinto. Bueno, está el tema de sucesión armónica versus progresión armónica. Recordar que sucesión armónica es un encadenamiento de acordes que empieza y termina con el mismo acorde, ¿cierto? Y progresión armónica, en cambio, empieza y termina con diferente acorde. Y por último, las formas de construir una frase. Tenemos sucesión más cadencia, progresión más cadencia, un acorde más cadencia, o la armonía de la frase se basa en una cadencia completa. Entonces, ese sería el resumen de toda la explicación que acabamos de observar. Me despido de ustedes. Espero que nos veamos muy pronto, que les haya servido, que hayan entendido.